Se visualiza la pantalla, ¿verdad? Correcto, sí se visualiza. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el módulo 5, lo referente a proyectos de inversión, en el marco del presupuesto 030, pues, del programa de presupuesto 030 en seguridad ciudadana. Habíamos dividido en cuatro temas el tema del módulo 5. Hoy vamos a tocar lo que es el Invierte P aplicado en el tema de seguridad ciudadana y un modelo o dos modelos de ejemplo de lo que es cómo proyectar los requerimientos de seguridad ciudadana a través de proyectos de inversión. Empezamos, ¿no? En la clase anterior habíamos explicado en qué consistía el programa 030, ¿no? Y cómo se articulaban los planes en los diferentes tipos de gobierno central, regional y local, para cumplir la meta del programa Resultado 030, que es reducir el índice delictivo. Para poder ir directo ya al tema, vamos a simplemente esta introducción señalando que el programa 030 es la reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, en la cual se ha identificado que el problema principal y que a la fecha se está notando es el incremento de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Y el resultado de este programa es básicamente enfocado a reducirlas, ¿no? El mismo que está a nivel de los tres niveles de gobierno, cuya entidad rectora es el Ministerio del Interior y los órganos responsables son la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Comando General. Esta parte ya la habíamos visto, básicamente los productos del programa 030, que es patrullaje por sector, que lo hace en coordinación con los gobiernos locales y regionales, la comunidad organizada a favor de seguridad ciudadana, que también lo hace articulado el Mininter como ente rector del sector con el gobierno local y regional, y las propias del sector interior, que son las que están ejecutadas por el mismo Ministerio del Interior, ¿no? Que son las operaciones policiales, que son el acondicionamiento de comisarías, y equipamiento de las unidades especiales de operaciones policiales del Ministerio del Interior. Entonces, estos básicamente son los cinco productos de los cuales dos se genera o se ejecutan de manera articulada en los tres niveles de gobierno, cuyos planes están articulados de manera vertical a través de sus objetivos estratégicos. Entonces ya habíamos identificado, por ejemplo, por sectores básicamente el tema de un plan en conjunto elaborado entre la Policía Nacional de Perú y las unidades de serenazgo de la municipalidad, en el marco del mapa del delito y el mapa del riesgo, ¿no? Las mismos que están en constante cambio. Si se evita índices delictivos en un sector, automáticamente pasa a otro. Entonces, estas estrategias de patrullaje integral y patrullaje policial y patrullaje de serenos, tanto vehicular y de a pie, están en constante movimiento, es dinámico. En el tema de la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, ya habíamos explicado que básicamente apoyarnos en la población a fin de identificar los puntos de riesgo y los puntos de posibles actos delictivos. Ya nos centramos en esta lámina que es la que va a ser la base de toda la sesión del día de hoy sobre el tema del Invierte P y los proyectos en seguridad ciudadana. El programa presupuestal 030, al igual que el plan operativo institucional de toda entidad, en el caso del gobierno local o gobierno regional, abarca dentro de las actividades principales el patrullaje integrado o patrullaje por sector, la comunidad organizada y los proyectos de inversión que se ejecutan para justamente facilitar un patrullaje por sector, una comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, que nos va a permitir dotar de mejores
insumos. Esos proyectos me van a permitir que la entidad o la articulación que existe entre el gobierno central y el gobierno local se repotencie en uniformes, en equipos, en servicios de internet, etcétera, ¿no? Este era el nivel de ejecución que habíamos mostrado a diciembre del año pasado de lo que era en los tres niveles de gobierno. Una gráfica en la cual se ve que el gobierno central es el que más invierte. Los gobiernos regionales no están invirtiendo, básicamente a través de ellos se canaliza algunas articulaciones. Ahora sí, nos centramos en lo que es el Invierte P. Lo anterior era básicamente para resumir que dentro del programa Presupuesto 030 los proyectos actúan de manera transversal sobre los dos productos articulados que maneja el gobierno central con los gobiernos locales. Y ahora, el Invierte P básicamente es una forma, se encuentra regulado dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es dentro de ese marco del Sistema Nacional, del Sistema Administrativo de Inversiones se encuentra el Invierte P. El marco normativo del Invierte P ya está básicamente establecido, que es el 1252, que queda el Sistema de Programación Multianual, que lo que reemplaza el antiguo sistema que estaba articulado a través del SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Invierte P lo que hace es facilitar la elaboración o la formulación de proyectos por tipos, por clasificaciones. Si uno ha elaborado proyectos bajo el SNIP, básicamente su estructura va enfocado a lo que es infraestructura, a lo que básicamente son obras. Entonces, en algunos casos, el gobierno central se ha aplicado para el tema de algunos servicios públicos, pero básicamente su estructura aplicaba bajo ese esquema, por eso existía un perfil donde se sustentaba todo el cierre de la brecha esta mañana. Y luego continuaba con el expediente técnico, ¿no? Luego, cuando en 2018 se formula la modificación y dejar de lado el SNIP y se crea el Invierte P, es lo que surge de que la formulación de los proyectos de inversión se van a armar mediante fichas, estableciendo solo los perfiles para lo que es infraestructura, pero a montos mayores a los 150.000 unidades o UITs. Y en 2019 se aprueba la Directiva General del InvierteP, donde establece y clasifica los diferentes tipos de inversiones, los proyectos de inversión pública y los IOAR, que son, el IOAR se incorporan con este tema del InvierteP, y que nos facilita básicamente que a través de los IOAR pueden realizar los mejoramientos, tanto a nivel de equipamiento, infraestructura, servicios, etcétera, ¿no? La finalidad del InvierteP o del Sistema Nacional de Programación de Inversiones es que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, pero de manera efectiva para la prestación de los servicios y la provisión de la infraestructura. O sea, ya no solamente el Sistema Nacional de Inversión Pública, ex-SNIP, me estaba ligado solo a la infraestructura. Ahora este Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones me permite mejorar servicios públicos. Está abocado también a los servicios públicos, no solamente a la infraestructura, lo que facilita reducir en el tema de seguridad ciudadana el índice delictivo, básicamente considerando que lo que se brinda a través del programa 030 es mejorar los servicios que permitan mitigar, de seguridad ciudadana que permitan mitigar y reducir los índices delictivos. Ahora, básicamente, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones se rige bajo estos principios. El principal es orientado al cierre de brechas. Identifica una brecha, en este caso en el tema de seguridad,
La brecha principal es el incremento del índice delictivo. Está existiendo una brecha. ¿Y cuál es la brecha que me permite? ¿Por qué se ha generado ese incremento? Porque existe una brecha tanto en infraestructura, en articulación, en equipamiento, en personal, que existe tanto entre el gobierno central, regional, local y la población. No existe una articulación, entonces la brecha es grande, por algo es que se generan las incidencias delictivas. Un otro principio es la vinculación con el planeamiento. Permite un alineamiento de planes, vincula los objetivos nacionales con los sectoriales, regionales y locales. Lo que habíamos visto en la sesión anterior, cómo el Estado desde arriba se articula hacia abajo, es un Estado sistémico y lo que, no, y lo que me está permitiendo el INVIERTE a través de la reforma del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones es planificar, hacer un alineamiento estratégico que nos permita cerrar brechas en infraestructura, equipamiento, etcétera, ¿no? Sus recursos son destinados a mayor bienestar por la población, o sea, es mayor impacto, porque al crearse el programa presupuestal 030, el impacto es directo, porque estoy enfocado básicamente a los gobiernos locales, que a través el patrullaje por sector, el, la organización de la población me va a permitir cerrar y prevenir que se incrementen los índices delictivos. Y lo que me garantiza manejar esto a través de la inversión es la sostenibilidad a largo plazo. Porque, ¿qué ha ocurrido? El año pasado ha habido transferencias del gobierno central hacia algunas municipalidades que han sido declaradas en emergencia, pero una vez que termine esa transferencia ya es insostenible mantener ese personal, ¿no? Por lo tanto, al final se reduce de golpe y nuevamente el siguiente año vuelven a hacer transferencias. Entonces, al final no es sostenible ese tipo de soluciones. En cambio, el INVIERTE me permite hacer con el uso de fichas clasificadas, orientar todo tipo de inversión a cerrar brechas y de manera planificada. Entonces ya, ¿cuáles son los órganos del sistema de INVIERTE? Básicamente el órgano resolutivo, que es el que aprueba las inversiones, la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, OPMI, que es a nivel nacional, y las OPIN a nivel local. Las unidades formuladoras, que son las que elaboran los proyectos de inversión, y las unidades ejecutoras, que son las que ejecutan los proyectos de inversión, ¿no? Ahora, todos articulados con la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones del MEF, que es que es el ente rector en este sistema administrativo, ¿no? Y quien se articulan con la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, que son las que facilitan a la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones los recursos a nivel presupuestal y a nivel de endeudamiento para poder ejecutar los proyectos que las unidades formuladoras han elaborado dentro de la programación multianual de inversiones y que las unidades ejecutoras van a ejecutar, ¿no? Entonces el ciclo de inversiones del INVIERTE o con INVIERTE es, primero hago una programación multianual de inversiones, hago mi alineamiento de planes, lo que hemos explicado en la clase pasada, todo se encuentra articulado bajo una política pública, en este caso es la de seguridad ciudadana, que para ello se ha articulado a nivel estratégico, a nivel de los planes estratégicos, plan local concertado, etcétera. Y se creó el programa presupuestario 030 a fin de ir de manera directa a reducir los índices delictivos, ¿no? Una vez aprobado el plan, viene la formulación de esos proyectos de inversión priorizados en virtud de la brecha identificada. La brecha se identifica en la programación multianual, ¿no? Luego pasa a la ejecución y al terminar de ejecutar el proyecto de inversión, pasa al funcionamiento. Porque como es sostenible, simplemente se entrega al gobierno local o a las comisarías para que entre en funcionamiento el proyecto de inversión cerrado, ¿no? Sea como proyecto de inversión o sea como llevar.
Entonces, este es el ciclo de inversión del InvierteP. En resumen, es esto, ¿no? Hago la programación multinacional de inversiones, que es lo que identifico. Aquí se identifican las brechas que había mencionado, tanto de infraestructura y de acceso a servicios. En el caso de seguridad ciudadana, la brecha es de servicios. El Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional de Perú, no tiene abasto suficiente para poder atender todas las incidencias delictivas. Y los gobiernos locales, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tampoco se dan el abasto. Necesitan un apoyo que es la población organizada. Entonces, dependiendo de la gravedad y el tipo de brecha que existe y que ha generado que ese índice delictivo aumente, por ejemplo, ¿no? En un sector X de un distrito, las comisarías no se encuentran interconectadas con Internet y no hay una conexión directa con los gobiernos locales. Ya, esa es una brecha de comunicación o de articulación que existe. ¿Cómo se soluciona? Colocando internet, colocando fibra óptica, articulando las unidades con GPS, etcétera, ¿no? Y por eso, y ahí es donde surge que los proyectos de inversión me va a permitir mejorar esos servicios. Una vez que he identificado cuál es la brecha principal que me está generando mayor índice delictivo, es que comienzo a priorizar. De repente, en un distrito, mi prioridad es invertir en lo que es infraestructura, una comisaría, o de repente es en equipamiento, comprar vehículos para algo, o de repente, como no tengo la cantidad de casetas en unas zonas que hay puntos de riesgos y zonas de delito en cantidad, y de repente mi brecha es poner casetas, pasar esas brechas. Entonces, dependiendo del mapa del delito y de la manera como aumenta o se incrementa el índice delictivo de riesgo en diferentes sectores, es que se determina una prioridad. Lo que me permite esta programación multinacional de inversiones es que me dan las herramientas para que de manera automática, colocando cierta información, se priorice de manera automática. Y es, una vez identificada la presión de inversiones, armo mi cartera de inversiones, donde son, dependiendo de la cantidad presupuestaria que tengo como gobierno local, estos son los proyectos que puedo ejecutar. Y también si estoy articulado con el Ministerio del Interior, ellos me pueden dar un presupuesto y también incorporo proyectos que van a ser financiados por el gobierno central. Lo mismo hace el gobierno regional. También me permite también incorporar otra fuente de financiamiento que puede ser a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto es lo que me facilita la programación multinacional de inversiones. Identificar las brechas, priorizar cuáles son las inversiones que me van a permitir reducir las brechas y ver, en virtud del presupuesto que tengo, tanto como institución como aquellos que me van a transferir, elaborar mi cartera de inversiones. Y ya luego en la etapa de formulación y evaluación de aquella cartera de inversiones aprobada, el InverTP me facilita fichas técnicas y dependiendo del monto se hace un proyecto a nivel de preinversión, ¿no? Es a nivel de perfil. El mismo que va a depender mucho de la complejidad y del presupuesto a utilizar, ¿no? Y también esa ficha me permite elaborar los IWAR, ¿no? IWAR básicamente que son inversiones que están enfocadas al mejoramiento de los servicios o infraestructura que se tiene, ¿no? El proyecto de inversión es para crear algo nuevo, implementar algo nuevo, sea a nivel de servicio e infraestructura. Y el IWAR lo que me permite es mejorarlo, ¿no? Recuperarlo, reponerlo. Esa es una manera simple y popular de decirlo, no de manera técnica, ¿no? Y una vez formuladas estas fichas o perfil, dependiendo del monto y la complejidad, se evalúan y posteriormente que están evaluados se aprueban también a través del aplicativo del InvierTP.
Entonces, lo que me programo a nivel de inversiones, cuyo producto es mi cartera de inversiones, lo formulo y evalúo. Entonces, las fichas me van a permitir de manera rápida y técnica elaborar los proyectos de inversión para posteriormente pasar a la ejecución de los proyectos, pasando a lo que es la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes dependiendo del tipo de inversión. Anteriormente con el SNIP se elaboraba perfiles, pero los perfiles no estaban completos en la mayoría de los casos. Y a nivel de expediente técnico se completaba ya por eso que los presupuestos se incrementaban desde la formulación hasta la ejecución. Y en algunos casos ni siquiera se ejecutaban porque el monto presupuestado en la formulación de un proyecto, cuando pasaba a la ejecución, el costo era mucho mayor, ¿no? Una vez, en la parte de ejecución, una vez que elaboro los expedientes técnicos, paso ya a la ejecución de las inversiones. En la ejecución ya básicamente es ejecutar el proyecto de inversión, sea a nivel de infraestructura y sea a nivel de servicios. Y una vez concluido ese proyecto de inversión, ejecuto el cierre del proyecto, ¿no? También todas estas dos etapas se manejan con fichas. Y en el sistema también se ve reflejada dichas fichas. Una vez terminado el proyecto, ya se entrega el funcionamiento para operación y mantenimiento dependiendo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si mi proyecto de inversión era para equipar con compra de camionetas, una vez que se hace la compra, se cierra el proyecto con la recepción y pago y se entrega las camionetas al área de Serenajo para que ejecuten sus diferentes actividades programadas, ¿no? Tanto de patrullaje integrado, etcétera. O en caso como dices, si es un tema de infraestructura, crear una central de emergencias, igual, una vez terminado, se entrega para operación. Y como es un proyecto de inversión, ya se tiene calculado el mantenimiento de dicha infraestructura, ¿no? Si es en caso de una central de emergencia o del propio vehículo, ¿no? Ahora, ¿cómo se organizan los diferentes entes o entidades para poder ejecutar este ciclo de inversiones? El órgano resolutivo, que es el que al final aprueba la programación multianual de inversiones y las inversiones a realizar. La Oficina de Programación Multianual, que en las municipalidades se encuentra en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que es la OPIM. En algunos casos es un área, en algunos casos es una función de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Todo va a depender del tamaño de la entidad, ¿no? O la importancia que le den. La unidad formuladora, que en el caso, por ejemplo, de, este, de obras, es básicamente la dirección de estudios, en algunos casos, para el tema de seguridad ciudadana, es la gerencia de seguridad ciudadana. La unidad ejecutora de inversiones, en el caso de seguridad ciudadana, es la gerencia de seguridad ciudadana, o la que haga sus veces. Entonces, todo el ciclo de inversiones tiene están organizados bajo estos tres componentes de abajo, que son los que se encargan de ejecutar ese ciclo. Ahora, no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública, ojo. Las intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, institución intelectual y o natural es un proyecto de inversión pública, cuyo propósito tiene crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de los bienes y servicios. En este caso es el de seguridad ciudadana. Entonces, el proyecto de inversión pública me va a permitir crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o la mejora en la capacidad de producción del servicio que estoy brindando, en este caso en seguridad. Si quiero mejorar el patrullaje integrado, a través de un proyecto de inversión pública lo puedo hacer. Si quiero mejorar en la central de emergencia,
a través de un proyecto de inversión pública lo puedo hacer. Si quiero crear un sistema, un central de emergencia, también lo puedo hacer. Si quiero crear casetas de seguridad, también. Si quiero recuperar espacios públicos, también me permite hacerlo a través de un proyecto de inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué inversiones se califican como proyecto de inversión pública? Solo aquellos PIB que se someten a todo el ciclo de inversión, aquellos que forman capital físico, ¿no? Y quienes no califican como proyectos de inversión pública se ejecutan directamente a través de los IOAR. Los IOAR básicamente me sirven para optimización, ¿no? Para ampliación, para reposición, para rehabilitación. Por ejemplo, en lo que es optimización me sirve para comprar terrenos, inversiones pequeñas, como por ejemplo mejoramiento de mejoramiento y optimización de vehículos, etcétera. En la ampliación marginal es incrementar el activo no financiero. O sea, si ya tengo una obra, una inversión, amplío, la mejoro. Por ejemplo, mi central de emergencia, quiero ampliarle su capacidad de comunicación, entonces utilizo un IOAR. Reposición, por ejemplo, si quiero comprar nuevas camionetas, es una reposición, entonces reemplazo mis activos. Entonces, para eso sirve un IOAR, que de manera rápida formulo. Y esto, si bien es cierto, son inversiones, pero no se pueden considerar como proyectos de inversión pública, porque el proyecto de inversión pública me permite crear rehabilitación, reparación o renovación de instalaciones, equipamiento, elementos constructivos, etcétera. O sea, me permite mejorar, ¿no? Rehabilitar, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre los proyectos de inversión pública y los IOAR. Los IOAR son mucho más sencillos de elaborar. Ahora, en la etapa de formulación y evaluación, los proyectos más recurrentes se estandarizan con fichas. Cuando son inversiones menores a 750 UITs, existen fichas simplificadas, que cada sector evalúa. El sector interior ya establecido cuáles son las fichas técnicas simplificadas o estandarizadas, ¿no? Ahora, solo aquellos proyectos complejos no estandarizables que existen, que son más de 15.000 UITs, requieren un estudio a nivel de perfil. O sea, no es que yo estoy obligado a elaborar perfiles por cualquier tipo de proyecto, no. Los proyectos complejos que no son estandarizables y que superan las 15.000 UITs requieren un perfil. Entonces, ahora, si superan los 407.000 UITs, requieren no solamente un perfil simple, sino es un perfil reforzado, mucho más técnico, lo cual me permite aquellos proyectos menores, proyectos menores, ejecutarlo a nivel de fichas, ¿no? Ya no se elabora un perfil como antes, ¿no? Luego pasa la evaluación y registro en el banco de inversiones, que es básicamente la evaluación de las fichas elaboradas a través de la nueva formuladora para que sean registradas en el banco de proyectos. Y una vez registrados, aprobados o viables, pues, se pasa a la etapa de ejecución, cuya elaboración de expedientes o documentos equivalentes. Si fuera infraestructura, expediente técnico. Pero si es mejoramiento, o sea, compra de vehículos, mejoramiento del servicio a través de uniformes, mejoramiento de la cobertura del servicio de seguridad ciudadana a través de casetas, a través de incorporación de la sociedad civil, es que se elaboran documentos equivalentes, ¿no? Ya no expedientes técnicos. Lo que hay que entender en el INVERTEP es que la ficha me permite llegar al monto exacto y aproximado, para que cuando yo elabore un expediente o un documento equivalente, el porcentaje de diferencia o de sinceramiento presupuestal a nivel de cotización no supere un 15%, ¿no? Básicamente, cuando es compra de vehículos, en los documentos equivalentes se actualizan los costos. Ahora, en el caso de que las inversiones que no constituyen un PIB, se elabora un informe técnico. Exacto. Se elabora un informe técnico sustentando la necesidad de dicha,
de dicha inversión y llenando las fichas que más adelante les voy a explicar para lo que son para IWARs o inversiones que no constituyen PIB se ejecutan, ¿no? Luego en la ejecución del proyecto, el seguimiento se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, donde las unidades ejecutoras o formuladoras, dependiendo de la fase, registran el barco de inversiones, las inversiones a ejecutar desde el momento de la formulación hasta la ejecución y cierre, ¿no? Una vez culminada la ejecución de la inversión, se realiza lo que es el cierre físico y financiero en el registro del banco de inversiones. Aquí vamos a explicar básicamente, en resumen, las fichas y los formatos que se utilizan en cada etapa y para diferente tipo de inversión. En los proyectos de inversión o programas de inversión se utilizan los formatos. En el caso de una idea de proyecto, porque primero todo nace con una idea, cuyo formato tiene ciertos requisitos que tienen que cumplirse, que más adelante le voy a mostrar, para poder calificar como idea de proyecto, ¿no? Y en el caso de proyectos de inversión, es el formato 5A, que es el registro de la idea de proyecto o programa de inversión. Y en los IOAR, que son básicamente para mejoramiento de ampliaciones y optimizaciones, es el formato 5B. Un IOAR, por ejemplo, es compra de camionetas. Un IOAR, por ejemplo, es compra de equipamiento, uniformes. Un IOAR es, pero ojo, todo a nivel de mejoramiento, ¿no? Y tiene que existir a nivel de infraestructura es mejoramiento de las casetas. Entonces, elaboro un IOAR sobre algo que ya existe, sobre un activo que ya existe, ¿no? Lo optimizo, lo rehabilito, lo repongo. En cambio, en proyectos de inversión, lo creo. Una vez ya registrado la idea de inversión, sea a nivel de proyecto de IOAR, paso al formato 6A, que es básicamente la ficha técnica simplificada, en el caso de proyectos de inversión, donde es unas fichas con diferentes registros, no solamente de la brecha, sino también del ámbito de aplicación, alcance, estructura, etcétera, ¿no? En el IWAR no presenta esa ficha 6A. Luego pasa al registro de la inversión en el sistema con el formato 7A y en el tema de los IWAR a través del formato 7C. El 7D se utiliza en los IOAR que se ejecutan en estado de emergencia y el 7 en el caso de proyectos de inversión en estado de emergencia. O sea, hay fichas para también en esos estados de emergencia. Estas fichas me sirven para elaborar y formular proyectos de inversión pública y aquellos que no califican como proyectos de inversión pública, que son básicamente los IOAR, para, para posteriormente ser aprobados. Sin embargo, aquellos que superan, como habíamos mencionado antes, los 15.000 UITs y las 407.000 UITs, se elaboran perfiles. Ahora, pasemos a lo que es la parte de ejecución. La ejecución ya es la ejecución del proyecto ya declarado viable a través de las fichas anteriormente señaladas. Y en este caso ya empiezo ya a ingresar al sistema el formato 8A, la información que me permite llevar el registro de la fase de ejecución del proyecto de inversión. 8A es para los proyectos de inversión pública y 8B para los programas de inversión. En lo que es los IWARs es a través del 8C. Un IWAR, por si acaso, nuevamente, son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Eso es un IWAR.
En resumen, se llama IOR. Inversiones de optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. Por eso es que solamente se manejan a nivel de documento equivalente. Para el seguimiento de esta ejecución de la inversión, se actualiza el formato 12A, que es para el cierre de brecha, donde veo y evalúo que conforme va avanzando la ejecución de la inversión, se va reduciendo la brecha. Y el 12B para el seguimiento de la ejecución de inversiones, que es en general tanto para proyectos de inversión como para IOR. Y el formato 09 que me permite el cierre de la inversión. Me permite registrar el cierre físico y financiero de la inversión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en lo referente al IOR? Porque ahora vamos a pasar a lo que es la aplicación de los proyectos de inversión pública y del IOR a través del INVIERTP en los proyectos de seguridad ciudadana. ¿Alguna duda que tengan? Sino para continuar, ¿no? Bueno, entonces pasamos a lo que es ya lo que es las inversiones, los proyectos de inversión pública y las IOR en lo que es seguridad ciudadana. Aquí en la foto nomás se ve una central de emergencia de monitoreo y abajo se ve un vehículo de serenazgo. Por ejemplo, esta central de monitoreo, si no la tuviera una entidad, un gobierno local, a través del proyecto de inversión pública, lo creo. Pero si yo ya lo tengo, yo cuento con una central de monitoreo y quiero optimizarla, utilizo un IOR. Entonces, para eso me sirven, ¿no? Utilizo esas dos herramientas para poder mejorar mi infraestructura, mi servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Y abajo, básicamente, si quiero comprar vehículos, lo puedo hacer por reposición si es que tengo un vehículo. Si no tengo, este, se elabora el proyecto de inversión pública porque voy a recién a comprar vehículos, voy a otra de vehículos. Y solo para la optimización, reposición o rehabilitación aplico el IVAR. Entonces, para poder elaborar un proyecto de seguridad ciudadana en el marco del INVIERTP, tengo que tener claro qué cosa es seguridad y qué cosa es protección. El gobierno, el Estado peruano brinda seguridad, tiene como función brindar seguridad y protección. Eso lo vimos en la Constitución, en la sesión anterior, cuando se explicaba cuál es la función del Estado. Entonces, internamente tiene que brindar seguridad y protección. En el caso de protección, que es el tema de salud, nos enfocamos a lo que es riesgo de desastre, porque obviamente está en Malta. Hay un vínculo estrecho tanto en la seguridad como en la protección. Porque si yo brindo seguridad, la población está protegida. No solo a través de la seguridad ciudadana, sino también a través de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, en el tema de seguridad, básicamente es el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana y en el tema de protección se rige a través del SINAGER. Entonces, la unión de ambos me permite brindar seguridad y protección a la ciudadanía. Entonces, no están separados, están articulados. Entonces, seguridad se rige al Plan Distrital de Seguridad Ciudadana. En el caso de protección, si quisiéramos involucrar el Plan Distrital de Salud, lo involucramos también porque tiene que ver con seguridad. Pero si no, el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastre. La base de este plan es básicamente la identificación del mapa del delito, creando los observatorios de seguridad. En el caso de protección, es el COE, que es la Central Operativa de Emergencia local, el gobierno local. En el regional es el COE, y el nacional CON, pues, ¿no? En el tema de seguridad se hace un estudio de riesgo y vulnerabilidad, se analiza la infraestructura, el equipamiento, el personal, los convenios con las diferentes
instancias, tanto entre otros niveles de gobierno, y analizo el financiamiento y el funcionamiento del códice. Esos son los componentes que me permiten a mí identificar dónde están las brechas o qué insumos necesito para cerrar brechas delictivas, ¿no? En el tema de protección, básicamente es lo mismo. El observatorio de riesgo, el SINAGER, el Sistema Nacional, los convenios, la infraestructura, equipamiento, recursos, financiamiento, básicamente todo. Y el estudio de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, todos estos son los componentes que tengo que evaluar para cerrar las brechas delictivas y de riesgo que se generan por el incremento de la inseguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura, lo que ya hemos mencionado, la central de emergencia, equipamiento, las cámaras, las, los vehículos, las motos, las casetas, etcétera, los estudios de riesgo, de vulnerabilidad, los estudios de identificación y caracterización de riesgos que existen, sensibilización, los planes de sensibilización para hacer que la población se acerque a la municipalidad y a la PNP para poder fortalecer la prevención de los delitos. Los bienes y servicios, el tema de servicios, combustible, el tema del internet, la interconexión, etcétera, ¿no? Recursos humanos en el tema del personal, la cantidad de serenos, la cantidad de efectivos policiales que se van a necesitar tanto que para el patrullaje policial como el municipal y el integrado, ¿no? La constante formación y capacitación, los talleres que se van a generar, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá vamos a un ejemplo del mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en capacidad operativa del servicio de patrullaje integrado. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es una inversión sobre el mejoramiento de la capacidad operativa del patrullaje integrado. Pues este es un ejemplo que este proyecto se encuentra ya viable y ejecutado. O sea, no es uno que se ha inventado, sino más adelante les voy a mostrar también su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? El problema era el incremento de delitos y faltas de seguridad ciudadana que existía. El resultado, lo que se pretendía hacer era reducir dichos delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. ¿Quiénes iban a participar? Lo que el gobierno local, porque estaba enfocado en una municipalidad. ¿Y qué es lo que no se iba a permitir cerrar en parte de dicha brecha? El mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en lo que es la capacidad operativa del servicio de patrullaje integrado. Entonces, lo primero que se hizo fue identificar la brecha en el ámbito territorial, la población demandante y la beneficiada. Entonces, ya sabíamos el lugar que era el distrito. También se tenía que identificar dónde se encontraba la población demandante y quiénes eran los que básicamente sufrían dichos delitos y faltas. Entonces, ¿qué se hizo? Se definió, es un ejemplo del problema, y acá se mostró, en virtud del levantamiento de información que se hizo. Por ejemplo, el problema era la limitada cobertura del servicio de patrullaje integrado. Ya, si bien es cierto, se cumplía con las metas de seguridad, los vehículos de nuevo tenían GPS, los vehículos de la PNP también, las motos igual. Sin embargo, su cobertura no era total, era limitada. ¿Qué se identificó para poder mejorar la estrategia y elaborar planes que me permitan cubrir el distrito? Al levantar la información nos dimos cuenta que el registro y base de datos clasificada por tipo de población, por sector, se encontraba desactualizado e inadecuado. No se tenía esa información. El registro y base de datos clasificada por tipo de incidencia, en qué horario se realizaba, qué días de la semana y por sector se encontraba también desactualizado y también estaba desarticulado. Lo llevaban en Excel y por otro lado llevaban en el SysCop otro tipo de información. El registro y base de datos de la población o del tipo de población también estaba
desactualizado. No había una correcta organización entre la policía, municipalidad y sociedad civil. No existía la cantidad de juntas vecinales de seguridad mínimas requeridas para poder articular estrategias, ¿no? Y tampoco había una adecuada cuantificación de recursos. Como yo no sabía cuál es la cantidad de incidencias por tipo de población, por tipo de actividad económica, por tanto, yo no sabía la cantidad de vehículos que necesitaban, ni las motos, ni efectivos policiales o serenos, etcétera. ¿Y qué me llevaron? Al darme cuenta que no tenía una línea base, no tenía datos que me permitan medir y poder elaborar un plan coherente, ¿no? No había una organización entre con la población, la policía y la municipalidad. Y al no existir esos datos, los recursos asignados serían inadecuados e insuficientes. Todo eso llevó a que exista una limitada cobertura del servicio de patrullaje. Entonces, ¿qué es lo que se había planteado como solución? Y eso lo vamos a ver en siguiente diapositiva, porque esta limitada cobertura que me generó una deficiente atención del servicio de seguridad. Si ocurría un acto delictivo y llamaban al serenazgo, se demoraba 30, 40 minutos en llegar. Y para tomar la información de la incidencia, se hacían de manera manual, con lapicero y en papel. Como no existía una organización operativa, había una carencia de visión integral de la seguridad ciudadana. La mayoría decía, no, es tema de la policía, por otro lado, no, es tema del serenazgo, pero la población tampoco participaba. Y eso también, esa limitada cobertura me permitía una eficiente asignación de recursos, ¿no? Lo que me permitía una deficiente organización operativa. O sea, al final, de nada valía llegar hasta atender incidencias si nunca se llegaba a tiempo, ¿no? El patrullaje integrado solamente eran rondas, ya no estaban direccionadas ni distribuidas de manera planificada en virtud del mapa del delito, mapa de riesgo, ¿no? Entonces, todo eso me generó que se tendría que mejorar la cobertura del servicio de patrullaje integrado, ¿no? Entonces, en la primera etapa lo que queríamos era básicamente que al finalizar el proyecto se tenga identificada una línea base de población para poder asignar recursos, elaborar estrategias de patrullaje. Por eso al principio no se tiene a nivel de identificación de cobertura era cero y al terminar el proyecto nuestra meta era incrementar un 20%. Entonces, este proyecto radicaba básicamente, o mejor dicho, esta inversión pública radicaba básicamente en identificar una línea base. Sin datos yo no puedo cuantificar, no puedo medir. Organizar y articular a la población con las acciones de la policía y del Serenado. Y con eso poder asignar los recursos adecuados, ¿no? Eso me iba a permitir tener una eficiente cobertura de patrullaje integral en los 5 sectores que era este distrito y poder tener una adecuada gestión integral operativa del servicio de patrullaje integrado, ¿no? Entonces, eso yo tenía una línea base, puedo establecer cómo me debo organizar y cómo debo asignar mis recursos. Entonces, este proyecto básicamente era el mejoramiento y ampliación de los servicios de patrullaje integrado, ¿no? Entonces, analizando el cuadro, este árbol de solución, se determinó lo siguiente, pues, ¿no? ¿Cuáles serían los medios fundamentales para la ejecución de este proyecto, de esta inversión de mejoramiento del patrullaje integrado? Era tener un registro y base de datos clasificada por tipo de población por sector, pero adecuado, articulado, integrando los sistemas que se tenían, ya no en un Excel, sino a través de una herramienta que se integra al SysCop y permita brindar data real y cuantificable. Tener también una base de datos clasificada por tipo de incidencia, o sea, si bien es cierto, clasificó por población, por sector, por tipo de población, si es joven, adulto, adulto mayor,
si es estudiante universitario, si es escolar, y el tipo de incidencia, si es robo a mano armada, si es secuestro, si es por horario y día de la semana, si es entre las 4 y las 6 la mayor cantidad de robos, este, con un cuchillo, y que son básicamente entre los martes y jueves se realiza la mayor cantidad de incidencias. Para eso me sirve, ¿no? Y también por tipo de atención, por sector. Organizar tanto la municipalidad con la policía o sociedad civil por sector, cuantificar la asignación de recursos. Con todo eso me va a permitir las acciones principales, levantar la información de esta base, línea base que necesito, sensibilizar y fortalecer a la sociedad civil a través de talleres de capacitación para incorporar mayor cantidad de vecinos a la estrategia, identificar cuáles son los puntos ciegos, los puntos donde no existe ni cámara de seguridad, ni sereno, ni policía cerca, y reformular el plan de patrullaje integrado. También fortaleciendo y preparando al personal municipal, no solamente sensibiliza a la población, también capacito al personal de la municipalidad para poder brindar un mejor servicio, identificando también los puntos ciegos, actualizando el plan de patrullaje, ¿no? Y a nivel cuantificable, la asignación de recursos era básicamente mejorar las escasez de seguridad ciudadana que estaban por concluir. Entonces, de este cuadro que están viendo y que me facilitan la ficha, yo ya puedo obtener tres grandes productos: adecuada identificación de los puntos ciegos, de los riesgos de seguridad ciudadana, el levantamiento de actualización de información, o sea, hago un levantamiento, captación y actualización de la información a través de una base de datos que no solamente me va a alimentar el SysCop, sino también a la herramienta que va a integrar y clasificar por tipo de incidencia, actividad económica, etcétera, ¿no? El fortalecimiento y sensibilización de la sociedad civil, y en lo que es la etapa de consolidación e implementación ya de la mejora del plan, estaba la capacitación del personal, mejora del equipamiento de seguridad y reformulación del plan de patrullaje. Esas eran las tres etapas del proyecto de mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en su capacidad operativa del patrullaje integrado, identificando primero la etapa de identificación, la etapa de levantamiento de información y la etapa de consolidación. Entonces, me iba a permitir esta inversión a nivel de procesos articularlo de esta manera. Identifico puntos ciegos, identifico puntos de riesgos, y eso me va a permitir qué tipo de casetas que tengo actualmente operativas necesito para poder mitigar o reducir los puntos de riesgos y puntos ciegos que permiten que el mapa del delito no reduzca su nivel de incidencia. Entonces, esto me permite dónde ubicar y qué tipo de casetas voy a necesitar y qué tipo de equipamiento voy a requerir: chalecos antibalas, vehículos, uniformes, etcétera, ¿no? Y en paralelo identificando y actualizando la base de datos distrital por incidencias delictivas, ¿no? Identificando por tipo de actividad económica, si la mayor cantidad de víctimas son jóvenes o son adultos, si son lo así, en qué horario lo hacen, qué días de la semana, si lo hacen con la mano armada, con cuchillo, con pistola, con vehículo, con moto, etcétera. Bueno, y en paralelo hacer de fortalecimiento y sensibilización a la sociedad civil. Y lo mismo a nivel del personal interno municipal, que es de seguridad ciudadana. Con esos todos componentes articulados de esa manera me va a permitir concluir con mi reformulación del plan de patrullaje integrado, porque ya voy a contar con los recursos a nivel equipamiento, personal, infraestructura, servicios, etcétera, que me van a permitir reformular mi plan en virtud de la brecha de inseguridad identificada, ¿no? Y esto se convierte en esta manera, ¿no? Lo que habíamos identificado anteriormente, ya cómo se está transformando en un proyecto. En la etapa de identificación, como habíamos señalado,
Identificación de puntos ciegos por sector. El servicio de identificación de puntos ciegos, en este caso, cuando se contrata un servicio de identificación de puntos ciegos, pues uno, que me permite identificar cuáles son los puntos ciegos y poder habilitar el mapa del delito. Luego también identifico los puntos de riesgo, que también me permite actualizar mi mapa de riesgo. Y luego realizo el levantamiento, que es identificación y actualización de la base de datos distrital. Lo que antes lo realizaba con papel, el recojo de incidencias, ahora lo hago a través de un celular que está articulado con un app que me permite ingresar. Tanto lo puede hacer el sereno como lo puede hacer el vecino. En el caso del vecino, de manera anónima, ¿no? Luego la sensibilización. Se había planificado talleres por sector, ¿no? Como eran 5 sectores, eran talleres de capacitación y sensibilización con la población in situ, ¿no? No en la municipalidad, sino íbamos al lugar. Consolidación de la implementación, básicamente mejorar, de haber obtenido toda la información de las acciones previas, me permite mejorar las 21 casetas de seguridad ciudadana que se habían identificado en un inicio, ¿no? Que eran 21 las requeridas y de las cuales se tenían, pero no estaban ni articuladas ni en funcionamiento, ¿no? Fortalecer el personal, así como sensibilizo y a la población o sociedad civil, lo mismo tengo que hacer en el interior para que el sereno pueda brindar el servicio adecuado, no solamente en el tema de incidencia, sino de orientación, prevención, etcétera, ¿no? Y a nivel de equipamiento, se hizo la adquisición de motocicletas, el equipamiento de motocicletas, la adquisición de drones y el equipamiento del personal, todo a través de un proceso de selección, ¿no? Y luego, como último tema, la reformulación del plan de patrullaje integrado. Entonces, el árbol que se armó de problemas, el árbol de objetivos, me llevó a esto. Y esto se realizó a través de la elaboración de fichas que me facilitaron o facilitaron la elaboración y formulación de la inversión. A nivel, lo que estamos acá aplicando a nivel de motocicletas, en 32 motocicletas, equipamiento para 32 motocicletas, 5 drones térmicos y el equipamiento para personal operativo 36, 136 aproximadamente para 326 personas. En el tema de drones térmicos se habían requerido drones que permitan ver a través de las paredes, ¿no? El calor de las personas, ¿no? Y eran 5, pero era uno por sector. Entonces, ¿cuál era el objetivo y resultado del proyecto? Era no solamente el tema de mejorar el sistema de patrullaje integrado, sino también era implementar un observatorio de seguridad ciudadana a nivel de distrito, teniendo como información las 5 fuentes con las que cuentan las instituciones y que a la fecha no se maneja a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis 5 fuentes? Las comisarías, que es el primero, el que se presenta la denuncia, la central de monitoreo, que es de la municipalidad, las casas de seguridad, los serenos de a pie de patrullaje y la población. Entonces, la línea base que yo iba a incorporar o actualizar mi base de datos, básicamente eran estas 5 fuentes, ¿no? A los serenos a través del celular y un app y la población también. Ahora, ¿qué se había identificado también? Que solo el 15% de la población que sufre algún tipo de acto delictivo denuncia. Solo el 15%. Por lo tanto, la información que tenemos de las comisarías sobre las denuncias no es completa. Por eso es que se necesita complementar con las incidencias recogidas por las municipalidades y la propia población. La, la municipalidad a través del serenazgo, con la atención de incidencias, tanto como el sereno de a pie como el sereno que va en vehículo, que va en moto, en el patrullaje municipal o integrado, y de la información que se recaba en las casetas de seguridad ciudadana. Entonces, eso es lo que me permite el objetivo del proyecto, ¿no? También existe solo un 0,17% de la población. O sea, existen a nivel de juntas vecinales solamente un 0,17% del total.
Entonces, las fuentes de información que utilizan las municipalidades distritales y de Lima Metropolitana para la elaboración de su planeación de seguridad ciudadana a través del códice son solamente los de las comisarías y los del reporte de la central de monitoreo. No tengo información de la población, no tengo información de los serenos a pie, no tengo información del patrullaje integrado, o sea, tabulada, ¿no? Entonces, por eso es que mis planes no son correctos. No puedo reducir porque mi patrullaje integrado no tiene la información completa. No puedo elaborar estrategias ni planes de acción porque mi mapa del delito es limitado. Por eso es que la cobertura del patrullaje integrado no era correcta. Al final, ya teniendo todo eso, se identificaron los costos. Si se dan cuenta, el que es levantamiento, captación y actualización de información, que es 2 millones, el de mayor conto porque se contrató cerca de 400 personas para la seguridad ciudadana, como serenos, pero con otro tipo de servicio, a través de una aplicación recogían la información por los 3 meses que duró la ejecución del proyecto. Eso me permitía, eso me permitía poder actualizar mi información y actualizar el SISCOP con la verdadera información de las incidencias delictivas que ocurren y que no denuncian. El Ahí se visualiza el costo del mejoramiento de las casetas, el costo de la adquisición del equipamiento. Básicamente todo me da un monto total de 4.124.000, el mismo que se ejecutó con presupuesto de la municipalidad y que en una segunda etapa, y ya viene lo que viene después, se ejecutaba a través del fondo FES. Esta fue mi primera etapa, que era básicamente la de sentar las bases para poder mejorar el patrullaje integrado y que con la información recabada me permitía identificar la información no solo para el patrullaje integrado, sino para la estrategia general. Y que en una segunda etapa elaboramos otro proyecto que se iba a financiar a través del fondo FES. Entonces, bajo esa misma lógica del INVIERTP, se elaboraron estos dos proyectos, los cuales los pueden verificar en el banco de proyectos, que es uno que es el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en capacidad operativa del servicio de patrullaje integrado a través del CUI 2613436 y el mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local de la municipalidad distrital de Chorrillos, del centro poblado de Chorrillos. O sea, ampliamos el servicio de seguridad, era mejorar y ampliarlo. Como arriba ya se identificó, o sea, la cobertura del patrullaje integrado. La siguiente etapa era mejorar y ampliar ese servicio. Entonces, el segundo se financiaba a través del fondo FES, ¿no? Que es el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior asigna mediante concurso. Ahorita voy a compartir unas fichas del INVIERTP para que puedan visualizar de manera rápida el ¿cómo se llama? Una ficha del INVIERTP. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir otra, una ficha de manera rápida.
Sí se aprecia la ficha, ¿verdad? Ya, esta es una ficha simplificada que maneja el InviérteP. Bajo esta ficha es que se armó el proyecto de inversión que he mostrado de manera resumida, ¿no? Son diferentes pantallas con uno, por ejemplo, datos generales, que es lo que está armado acá. Se coloca básicamente el nivel de gobierno, entidad, la unidad formuladora, responsable de la unidad formuladora, la función, que básicamente esto ya se encuentra ya estructurado, ¿no? En en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. El nombre, mejoramiento del patrullaje integrado y el distrito, la unidad media del serenazgo, el año 2023 era la base que era cero y el cierre de brecha era de 12,5. Luego pasamos al área de estudio, que era básicamente el ubigeo, el mapa y las por sectores y subsectores que se encontraba el distrito organizado. La unidad productora, que básicamente es la municipalidad distrital y su ubicación en longitud. El problema y objetivo. Entonces, aquí básicamente se ingresa el problema, el objetivo, las causas directas, sus sustentos, sus causas indirectas, lo que veían de manera gráfica en la diapositiva, ¿no? Inadecuada organización del trinomio, sus efectos directos, déficit de atención del servicio. Pero básicamente todo esto se encuentra ya identificado. Su nivel de cobertura, el porcentaje de cobertura que se tiene, el valor, el porcentaje y sus métodos fundamentales. O sea, lo que antes se hacía a nivel de un perfil, ahora el InviérteP me permite utilizar las fichas simplificadas. Mi horizonte, que habíamos puesto 5 años, 10 años, la brecha del servicio, lo que habíamos explicado, de la población coberturada, y que desde el año 1 hasta el año 6. El análisis de oferta de servicio, igual oferta-demanda, lo que normalmente antes con el SNP se manejaba, pero ahora a nivel de ficha, ¿no? El análisis técnico, el costo. Toda esta información que está en esta ficha también se ingresa en el sistema. La evaluación social, la sostenibilidad, la gestión de proyectos, básicamente sobre elaboración, quiénes iban a elaborarlo, la supervisión, el levantamiento de información, la ejecución propiamente dicha, la administración indirecta por contrata, fuente de financiamiento, el impacto y las conclusiones y la firma. Al final, esta ficha, cuando uno no la termina, me bota esta información. Si yo voy a cada uno de estos ítems, me bota cada una de estas hojas. Este es el formato 6A, ficha técnica simplificada. El proyecto que les mostré de ejemplo se fue elaborado, formulado por esta ficha. Bien. Aló, buenas noches. Buenas ¿Me noches. permite? Sí, buenas noches. Sí, solamente para acotar un temita.
Me parece muy brillante su exposición porque ha sido mucho más didáctico. Mire, en realidad a través de estas fichas, bueno, un poco que, ¿cómo se llama? Trata de ayudar bastante para poder tener opción a hacer inversión, una inversión pública, ¿no? A través de Invierte Perú. Así Porque es, antes de prefactibilidad, factibilidad y estudio técnico, que era un poco más complejo. Entonces, con tiene estas mucha fichas razón. te ayuda bastante, ¿no? En el aspecto de inversión, de seguridad ciudadana. Y no Sí, solamente eso, a través de otros proyectos que se puedan tener, ¿no? En las municipalidades y así gobiernos. es, así es. Usted tiene mucha razón porque antes era mucho más complicado con los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Exacto. Ahora pues, con esto ya viabiliza bastante el tema de poder tener proyectos a la mano, ¿no? Con estas fichas técnicas. Y Así es, puedes sacar tu código único de inversión, ¿no? exactamente. Lo que usted dice es correcto. Eso es lo que me ayuda ahora en las fichas. Pero la ventaja o desventaja es que dependiendo de los montos se utiliza una ficha diferente, pues, ¿no? ¿Qué? Ya, claro, esa es mi participación. Muchas gracias. Ya, no, gracias a usted, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, bueno, felicitarlo por la ponencia excelente y la verdad que primera vez en este aspecto me estaba haciendo bastante útil. Una pregunta con respecto a las capacitaciones a la población. ¿Incluye también a la población estudiantil esas capacitaciones? Claro, exacto, Por exactamente. ejemplo, hay estudiantes, secundaria, ¿no? También a ir a institutos, también a universidades cuando se nos dan las facilidades. Eso también incluye en eso, ¿no es cierto? Así es, efectivamente, es todo tipo de población, porque si nosotros identificamos, por ejemplo, que las incidencias están enfocadas, por ejemplo, a alumnos de universidades, porque a veces uno no sabe de repente en el distrito que vive o que se encuentra trabajando, existen universidades y la mayoría de actos delictivos se encuentran justamente los alumnos al salir de las universidades. Entonces, yo necesito que a esa población también la tengo que capacitar, sensibilizarla, que me ayude de manera anónima a identificar, oye, por ejemplo, en el cruce de tal sitio, que es el paradero de los universitarios que salen, se están efectuando robos, pero yo no lo tengo conocimiento porque nadie me lo informa. Entonces tengo que incorporar a la sociedad civil, que en este caso son universitarios, o puede ser en una zona residencial o en el mercado, etcétera. Pues no, es dirigido a todo tipo de población. ¿Alguna otra pregunta? Y hay que tener en cuenta que la sensibilización tiene que ser en el mismo sitio, ¿no? El error que se comete es que uno no va al sitio a hacer la sensibilización o la capacitación o el fortalecimiento, ¿no? Básicamente todo es percepción. Si la población ve que existe, que hay un sereno parado y cuando nos hace una consulta se le brinda la información o se le atiende, ya la percepción de seguridad es diferente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces creo que por el día de hoy ya estaríamos terminando la sesión.